Buenas noches para todos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en que nos estén viendo. Qué gusto poderlos volver a tener acá. Bienvenidos una vez más a el Camino de las Paramitas, que es este camino que emprendimos ya hace unas 4 o 5 semanitas aproximadamente. Para la sesión de hoy vamos a estar viendo la cuarta paramita. Es la paramita Virya o la paramita del esfuerzo, o también como en algunos textos se puede encontrar como la paramita de la diligencia. Así que antes de comenzar, antes de iniciar, tomémonos un momento para poder entrar en conciencia con nosotros mismos y podernos permitir este espacio de aprendizaje, de meditación y de contemplación. Así que los invito a que cierren sus ojos, eh, abiertos o cerrados como lo prefieran, y comiencen a conectar con su respiración, hacerse conscientes de cada inhalación y de las exhalaciones. Con cada inhalación, haciéndote presente aquí y ahora, dejando a un lado todo lo que fue el día de hoy, todas las cosas que quedaron pendientes por hacer, lo que hay que hacer mañana, las cosas que quedaron pendientes en el trabajo, en la casa. Vamos a ponerles pausa un momento y a permitirnos este espacio aquí y ahora. Con cada inhalación vamos relajando nuestro cuerpo, trayendo más conciencia, haciéndonos más conscientes y estando más presentes aquí. Permitiendo que esa conciencia llegue a todos los rincones de nuestro cuerpo, prestándole atención a nuestros pies, a nuestras pantorrillas, a nuestras rodillas, y con cada exhalación vamos liberando la tensión de todas estas partes del cuerpo. La tensión de nuestras piernas, nuestras caderas, glúteos. Si hay tensión en estas partes del cuerpo, con cada exhalación vamos permitiendo que se vaya liberando. Y vamos relajando estas partes del cuerpo. Prestamos atención a nuestra espalda baja, nuestra espalda media, cómo está nuestra espalda alta, nuestros hombros, nuestro abdomen, nuestro pecho. Y si hay alguna tensión, si hay alguna presión allí, con una exhalación, vamos liberando toda tensión, haciendo que haya más conciencia en nuestro cuerpo, estando presentes aquí y ahora. Prestamos atención a nuestra garganta, a nuestro cuello, y vamos liberando tensión con cada exhalación, haciéndonos conscientes de nuestra mandíbula, de nuestros dientes, de nuestra cabeza. Si hay tensión en estos músculos, vamos liberándolos y prestando atención a nuestra respiración. Me permito ser consciente de mis hombros, de mis brazos, de mis manos, y relajo toda tensión o presión, relajando los músculos, dándole cabida a nuestra propia conciencia.
estando conscientes aquí y ahora. Tomamos una respiración profunda. Eso es. Trayendo conciencia a este momento, a este espacio, autocontenidos en nuestro propio ser, en nuestra propia conciencia, presentes en este momento, aquí y ahora. Vuelve a tomar una respiración profunda. Aire limpio y puro que nos llena de nuestra propia conciencia. Exhalando y liberando toda tensión, toda preocupación para estar aquí y ahora. Ahora poco a poco, permítete abrir tus ojos lentamente, suavemente, para poder estar aquí y ahora. Por último, una respiración vocal, pronunciando la letra A, que tú misma te puedas escuchar. Ah, eso es. Y nos permitimos entonces comenzar esta sesión del día de hoy. Como les venía diciendo en la introducción, la paramita que vamos a ver el día de hoy es la cuarta paramita. Paramita se llama Virya, la conocen como esfuerzo o como también diligencia. Normalmente se le suele llamar como diligencia. Entonces, una de las frases que muchos maestros del budismo Mahayana, hablan sobre la diligencia es que donde hay diligencia va a haber iluminación. Venimos viendo las diferentes paramitas y agrupándolas, son 6 paramitas, pero las hemos agrupado se agrupan en diferentes como grupitos, valga la redundancia. Está la de la generosidad, la de la virtud o de la conducta correcta, el de la paciencia, que son como las comportamentales. Está el otro grupo de la paramita de la meditación, de la paramita de la sabiduría, pero la paramita del esfuerzo o de la diligencia es una paramita que es como transversal a todos los grupos. Está relacionada con todas y se aplica a las demás. Puesto que sin esfuerzo, puesto que si no hubiese una diligencia, las demás paramitas o los otros caminos o los otros pasos del camino no podrían ser posibles. Recordemos que este estudio de las paramitas es como los pasos que sigue un estudiante o una persona estudiante del camino del budismo para llegar a la iluminación. Entonces, sin esa diligencia, sin ese esfuerzo, la iluminación pues no tardaría un poco más. No es que no vaya a ser posible, porque tarde o temprano todos nos vamos a iluminar, sino que va a tardar un poco más. Entonces, por eso la diligencia hablan que es como o la paramita del esfuerzo, la paramita de la diligencia, es la base de todo el camino hacia la iluminación. Una forma en la que la diligencia o la paramita del esfuerzo, como tal la diligencia en el budismo, lo traducen o, lo, mm, o le dan como el significado, es como deleitarse en la virtud.
al ser diligentes, también estamos siendo virtuosos y al mismo tiempo ser diligentes, estar diligentes en la virtud o tener ese esfuerzo en la virtud. Realmente hay que comenzar a entender la diligencia como esa capacidad como esa capacidad que yo tengo de poner atención hacia algo y poner toda mi concentración y mi enfoque hacia una meta, teniendo en cuenta que, listo, no es muchas veces el punto a donde vamos a llegar, sino los pasos que estamos recorriendo para poder llegar a ese camino, para poder llegar a ese fin. En muchas charlas de coaching, en muchas charlas de estudios de educación y de caminos de educación de superación personal, por ejemplo, escuchamos mucho esa frase, que no es la meta, que muchas veces es el camino, y también lo traen, lo adaptan de todo este conocimiento espiritual que es traído desde el área del budismo, que hablan sobre que no es ese fin, no es esa meta final, no es lograr la iluminación, sino todas esas cosas que yo estoy haciendo día a día para poder llegar a esa iluminación, a estar libres como de ese sufrimiento. La diligencia nos va a permitir ver qué es importante y dónde debemos poner nuestro foco, dónde debemos poner nuestra atención, dándonos cuenta también del valor que tiene todo lo que hacemos. Entonces, el valor o el esfuerzo que hacemos en nuestro trabajo, lo diligentes y el esfuerzo que ponemos en nuestro estudio, en nuestras prácticas espirituales, nuestras prácticas de crecimiento personal, en las diferentes meditaciones, el tiempo que le dedicamos y el esfuerzo que hacemos en todas nuestras integraciones emocionales, en todo el tiempo que le dedicamos y el esfuerzo al que nos sentamos cuando vamos a meditar, es eso, es darnos cuenta del valor que eso tiene a nivel personal y también a nivel general a las personas que nos están rodeando, porque también a medida que, también otra frase que es muy frecuente, a medida que vamos cambiando nosotros, también nuestro alrededor se va transformando. Entonces es ese beneficio que nos aporta a nosotros mismos y a los demás a medida que vamos dándonos cuenta de ese valor que tiene, ese esfuerzo, esa diligencia que ponemos, la importancia y el foco que le ponemos a las cosas que hacemos. Como toda paramita que hemos visto, hay una luz que en este caso pues es como el esfuerzo, la diligencia, pero también lo opuesto a la diligencia o al esfuerzo es la pereza. La pereza es aquello que pues es la parte desfavorable. Como toda paramita tiene algo bueno al momento de practicarla. Si no practicamos la paramita, pues también tiene como esos efectos adversos, que en este caso sería la pereza. La pereza es lo que nos mantiene, se leía pues y estudiaba también, es que la pereza es lo que nos mantiene como en el samsara. Los budistas hablan sobre el samsara, es como esta encarnación, sobre esa rueda que permanece acá girando, que es el samsara. Y es lo que no permite que avancemos. Es por eso que la pereza, lo que les decía ahorita, si no tenemos esa diligencia, si no hay ese esfuerzo, no hay iluminación, por lo tanto, si hay pereza, nuestro avance va a ser mucho más lento, nuestro avance va a ser de pronto con mayores dificultades y vamos a estar como retrasados y nos vamos a mantener en ese samsara, en esta encarnación, em, permaneciendo pues como en ese estado inmóviles o quietos que no nos va a permitir avanzar. Entonces, siempre el esfuerzo, siempre la diligencia, es eso, es esa atención, ese foco, ese enfoque que ponemos a todas nuestras tareas, trabajo, estudio, prácticas espirituales, de crecimiento personal, meditación, integraciones, etcétera, o cualquier técnica que manejemos para avanzar, para poder ir hacia adelante. Em, Podríamos también hablar de que en esta paramita podríamos tener las herramientas, podríamos tener un montón de técnicas, pero si no las aplico, si no me esfuerzo por aplicarlas, también estaría pues como en esa zona de confort o en esa zona inmóvil o en esa zona quieta
que nos mantendría acá. Muchas veces ese samsara lo hablan como, o lo ejemplifican como ese pantano o esa especie de arena movediza que nos mantiene ahí afinados, arraigados, enraizados, y que si no hay un esfuerzo en avanzar, en sacar el pie, en tratar de movernos, de estar ahí avanzando, em, siempre estaremos pues como ahí estáticos o hasta inclusive pudiéndonos hundir cada vez más. Cuanta más pereza haya, más se acumula la ignorancia, que es algo que también va muy de la mano con la pereza. O sea, la pereza va a ir llevándonos a la ignorancia. Entonces, cuanta más pereza haya, más puede aumentar nuestra ignorancia. Algo, devolviéndonos un poquitico más, en este caso, entonces, lo importante y lo principal para la diligencia y para el esfuerzo es darnos cuenta del valor de las cosas que estamos haciendo, es ver que cada paso que damos, cada integración que hacemos, cada meditación, cada espacio que sacamos, es algo que nos va a permitir abrir un poco más nuestro espectro, generar un punto de vista distinto para, bien sea abordar una situación, para ver cómo podemos ser mejor en nuestro trabajo, cómo podemos optimizar nuestro tiempo en nuestro estudio, en nuestras prácticas espirituales, en aprender de una técnica, en aprender del budismo, en aprender de las paramitas, en el tiempo en que me pueda esforzar en tratar de llevar esto a la práctica. Entonces, em, algo que, por ejemplo, a mí me sucedía, algo muy, me sucedía algo mucho en el trabajo, es que, bueno, yo, por ejemplo, mi profesión es diseñador gráfico, pero yo trabajo en un laboratorio que hace análisis físico-químicos, o sea, nada que ver con lo que yo estaba estudiando, con lo que me había graduado. Me gradué el año pasado. Entonces, poniéndome a pensar en eso, porque realmente me daba mucha pereza y me daba mucho tedio tener que ir a trabajar porque era algo que realmente no me generaba como esa alegría, no me generaba como esa satisfacción, porque realmente pues no era algo para lo que yo estaba estudiando o para lo que yo quería realizar. Entonces, pues bien, hubo un momento en el que yo me tuve que enfrentar como a esa pereza, como a ese tedio, como a ese malestar que me generaba el hecho de tener que ir a trabajar. Y tuve que poner como, bueno, varios puntos sobre diferentes IES y empezarme a permitir ver ese valor que yo estaba dándole a mi trabajo y qué era lo que yo estaba haciendo con ese tiempo que le estaba dedicando a mi oficio, a mi labor. Entonces, pues el primer beneficio que, por ejemplo, yo podía obtener de mi trabajo es que, bueno, listo, me permitía obtener a cambio un salario, una retribución. em, una retribución económica que me permitía vivir de forma cómoda, darme mis gustos, alimentarme, pagar obligaciones, deudas, etcétera. Pero ¿qué más podía obtener de mi trabajo? ¿Qué más podía obtener de ello? Que esa era otra de las preguntas que yo me hacía. Eh, ¿Cuál era ese valor que le estaba dando a mi trabajo, a mi esfuerzo, a la diligencia que yo estaba teniendo en mi trabajo? Y ahondando un poquitico más en el quehacer, en las cosas en las que yo hacía, pues yo manejo dentro de mis quehaceres en el trabajo, yo manejo reactivos, sustancias químicas, tubos de ensayos, es un laboratorio experimental. Entonces, bueno, pero entonces yo qué hago acá, yo qué estoy aportando, yo qué estoy haciendo, cuál es ese valor que le estoy dando a mis cosas, a mi esfuerzo. Y ahondando y meditando y prestándole atención a eso, me di cuenta que, pues bien, mi trabajo se traduce en que puedo, con las cosas que yo realizo en mi trabajo, se ve reflejado en que hay empresas que van a la empresa donde yo trabajo, hay industrias que van a la empresa donde yo trabajo a verificar que los empaques y los envases donde envasan los alimentos, donde empacan bebidas, quesos, jamones, carnes, un montón, la cantidad de alimentos que ustedes se puedan imaginar, les estábamos ofreciendo la posibilidad de que ellos fueran capaces de darse cuenta que sus empaques, que las sustancias con las que están fabricados estos empaques no van a
pasar al alimento. Y eso se va a traducir, eso se traduce en que a los consumidores les están llegando alimentos seguros. Entonces, si yo me ponía si me daba cuenta de esto, iba a hacer que mi trabajo fuera mucho más ameno, porque realmente el impacto que yo estaba teniendo con mi esfuerzo se traducía en un impacto beneficioso que iba a ser muy bueno pues, para los consumidores. Si nos vamos más allá, para la humanidad entera, porque no solamente es acá, por decir, en Colombia, sino que también hay mucha gente o hay muchas industrias que llegan para hacer sus evaluaciones y sus experimentos en la empresa donde yo trabajo, que son de México, de Perú, de Brasil, de Argentina. Entonces, el impacto que estaba teniendo mi trabajo no solamente era un salario y ya, sino que, listo, estoy repercutiendo con mi labor a otras personas e impactando con ese esfuerzo hacia otro. Entonces, me permitió ver y cambiar como ese chip de listo, ¿no? Entonces, lo que yo estoy haciendo es una labor humanitaria para que a las personas, a los consumidores, porque todos realmente vamos a estar necesitando de cualquier tipo de alimento, que lleguen alimentos seguros. Entonces es como meditar, me permití meditar en ese esfuerzo, en esa diligencia, en, en, en ver esa importancia a lo que yo le estaba poniendo foco, en dejar la pereza, en evitar que la pereza pues como que llegara a esos momentos en los que estaba pues en mi trabajo y poder generar pues como darle valor a ese esfuerzo que yo estaba realizando. Y a medida que somos más diligentes y a medida que vamos dándole importancia a esas cosas a las que le damos valor, ya no se traduce como en un sacrificio o como en un esfuerzo, sino que no se convierte en una obligación, sino que ya comienza a haber un gusto, ya comienza a haber un disfrute por todas aquellas cosas que vamos haciendo. Si lo ponemos de este lado, por ejemplo, de nuestras prácticas espirituales, muchas veces nos vamos a sentar y son, bueno, no, llego del trabajo, 30 minuticos, ceno, y después de cenar, espero 30 minuticos y comienzo a meditar. Si lo hago en la noche, por ejemplo, o si lo hago en la mañana, listo, me levanto, 30 minuticos, me disperso un momentico y después ahí sí comienzo a hacer mis prácticas y le vamos postergando y le vamos cogiendo pereza y le vamos cogiendo como tedio a esas prácticas, o a meditar, o a cargar un mantra, o a cargar algún tipo de proceso que estemos haciendo. Entonces, es ese esfuerzo, lo que, como les decía inicialmente, donde hay diligencia, hay iluminación, donde hay esfuerzo, hay luz, donde hay esa capacidad de poner valor a lo que hacemos, es lo que nos va a permitir liberarnos, generar ese disfrute, generar, salirnos de ese sacrificio, salirnos de esa obligación y permitirnos ver como todos los frutos y el beneficio que tiene para nosotros lo que estamos haciendo y también cómo las demás personas a nuestro alrededor se van beneficiando de ello. Entonces, algo que nos va a permitir mucho poder salir de la pereza es meditar en la impermanencia. Meditar en la impermanencia ayuda a que estemos en este momento presente, a que nos demos cuenta de que realmente no hay tiempo y que el momento es aquí y ahora y que muchas veces esas tareas que vamos postergando para más tarde, no sé, para en los próximos 30 minuticos, no en 15 minuticos, es mm, entender que tenemos este tiempo, estamos aquí ahora y eso es lo que nos va a permitir podernos em, enfrentar a esa pereza, a ese tedio y con ese esfuerzo, con esa diligencia, ir por ese objetivo y permitirnos darle valor a esa meditación, a ese trabajo, a ese malestar que de pronto estamos sintiendo al tenernos que trasladar hacia nuestros trabajos, hacia nuestro estudio, etcétera. Em, hay una historia de un monje tibetano. En el Tíbet hay pues como diferentes espíritus, pues es como una historia, una leyenda que habla sobre que pues en el Tíbet hay diferentes espíritus, pero hay un espíritu en particular que es un espíritu que concede muchas cosas. Pues concede a la persona que se hace amigo de este espíritu, le concede deseos. Entonces un monje, una vez en el Tíbet, se hizo amigo
y logró pues con mucho esfuerzo, porque es bien difícil pues como con este espíritu hacerse amigo de él, logró pues como su amistad y su cercanía y le empezó a pedir comida, vestido y comodidades. Entonces el monje estaba viviendo pues como muy bien. Y una de las cosas que le pidió el monje a este espíritu es que le avisara cuando se acercara la muerte. Entonces, listo, comenzó, él pues siguió el monje siguió su vida normal, disfrutando de todo, haciendo sus prácticas y todo. Cuando de un momento a otro el espíritu se le aparece al monje, le dice, ¿te estás dando cuenta que te están apareciendo canas? Y el monje le respondió, sí, 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 es que ya estoy en cierta edad, no es normal que están apareciendo, sí, 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 ya lo tengo todo controlado. Listo. El espíritu se va. Nuevamente a los años vuelve y regresa el espíritu y le dice al monje, ¿te estás dando cuenta que te están saliendo arrugas? Sí, sí, unas arrugas por aquí, por acá, en algunas partes, sí, todo normal, lo tengo todo controlado. Vale, perfecto. Se desaparece el espíritu. A los años vuelve y regresa y el espíritu le dice al monje, ¿te estás dando cuenta que se te están cayendo los dientes? Sí, sí, todo muy normal, ahí lo tengo controlado, sé por dónde comer, aquí, aquello, lo otro. Sí, normal, todo bajo control. Bueno, ok. Cuando ya después a los pocos años vuelve a aparecer el espíritu y le dice al monje, ¿sabes que mañana te vas a morir? Y el monje dice, pero ¿cómo así? Pero no me habías avisado, pero te había dicho que me tenías que avisar con tiempo. Y el espíritu le dice, precisamente, vengo desde esto de años atrás avisándote con de varias formas en que te estás poniendo viejo, de que ya mañana te mueres. Entonces, es con este ejemplo y con esa leyenda que leí y que estuve pues estudiando, hablan sobre la impermanencia, sobre que la pereza nos hace echarnos para atrás o nos hace como echarnos como en los laureles, como que es como un dicho muy latinoamericano, echarnos en los laureles y ponernos a descansar y no darle valor a esas cosas que verdaderamente estamos haciendo y el valor verdadero que tienen. Y meditar en la impermanencia, en que tenemos este momento, aquí y ahora, nos permite salir de esa pereza y podernos darnos cuenta pues como de esto. La pereza también muchas veces, como les decía, nos hace echarnos para atrás y cuando entramos en un camino de crecimiento espiritual, estamos viendo muchas veces personas y maestros que están muy iluminados o maestros que están muy avanzados en la virtud y que normalmente pues Buda y de Buda de ahí para abajo. Entonces nos planteamos, uno como estudiante muchas veces se plantea, bueno, alguien como yo, ¿cómo puede llegar a ser virtuoso como X o Y maestro si estoy a años luz de poder llegar a donde está esta persona, donde está este maestro? Y eso muchas veces nos desanima, no nos entran ganas, bueno, y como no sé, y como estoy a años luz, pues ¿para qué voy a empezar si estoy a años luz? Entonces, ¿para qué? ¿Cierto? Es también entender que estos grandes maestros no nacieron con esas cualidades, empezaron igual como nosotros, también desde cero. Y fue ese esfuerzo, fue esa diligencia que estaba dentro de ellos mismos lo que les permitió generar, acumular virtud, acumular aprendizaje, enseñanzas, iniciaciones, prácticas, para poder llegar a donde actualmente están. Muchas veces creemos que se hacen, pero realmente, perdón, nacen con estas virtudes, nacen con estas cosas, pero realmente ellos se van haciendo, así como nosotros vamos practicando, así como nosotros vamos meditando, recorriendo los mismos caminos, los mismos pasos que ellos en algún momento hicieron. Y si nos vamos a demorar dos, tres, cuatro o enésimas vidas para llegar a iluminarnos, pues bueno, es darle el valor a este camino que estamos emprendiendo, a estos pasos que estamos dando para llegar a esa iluminación. Entonces, la diligencia también habla sobre ese esfuerzo, es ponerse en marcha, es poner a andar ese motor. Ya tenemos las ruedas, ya tenemos el motor, em,
Es esa gasolina, es ese esfuerzo que va a hacer que se mueva para poder avanzar. Es ese pedal, es ese pie que vamos a poner en el acelerador para seguir avanzando y saber que si soltamos, si levantamos el pie, pues ese carro va a ir disminuyendo su velocidad y si sigue así, va a parar y vamos a quedar estancados de alguna manera. Entonces, esa diligencia, ese esfuerzo es ponernos en marcha, es ocuparnos es ponernos en manos de esa situación, de este momento para hacer lo correcto, para hacer lo debido, teniendo en cuenta de que es valioso lo que estamos haciendo para nuestra iluminación, para nuestro camino, para nuestra propia evolución. Así que en este momento les voy a pedir que hagamos como una especie de contemplación. Así que pueden cerrar sus ojos y nuevamente ponernos en esa conciencia que inicialmente habíamos traído con nuestra respiración, haciéndonos conscientes aquí y ahora, teniendo en cuenta todo esto que hemos escuchado, todas estas enseñanzas que han sido impartidas, teniendo en cuenta todas esos enfoques, ese esfuerzo que le damos a todas nuestras actividades. Permítete traer en este momento todas aquellas cosas u objetivos a donde quieres llegar, los objetivos que quieres lograr. Permítete explorar a nivel laboral ese puesto que quisieras tener, ese empleo en el que desearías trabajar. No solo por el beneficio que esto te puede traer, sino también por el gusto de hacer lo que haces, de hacer eso que te apasiona. Ahora vamos a visitar la esfera del estudio, de la academia, de la enseñanza, aquello que te gustaría estudiar o aquella labor que alguna vez hubieses querido aprender, desde lo más simple o hasta lo más académico. Y permítete preguntarte, ¿qué de tus cosas, de todo lo que haces en el día, cuánto tiempo le sacas a eso, a ese estudio o aprender de una nueva labor, de una manualidad, a tocar un instrumento o empezar ese pregrado, esa maestría, si es que eso es lo que quieres? ¿Cuánto esfuerzo, cuán diligente eres para eso? Continúa respirando,
Concentrado en tu respiración, mientras que vas contemplando esas esferas. Ahora vamos a visitar la otra esfera de la práctica y del crecimiento espiritual. ¿Cuán diligente eres contigo mismo? ¿Cuán diligente eres contigo misma para tomarte el tiempo de meditar? ¿Cuál es el valor que le estás dando a esa práctica? A cargar tus procesos, a seguir avanzando en el Dharma, a seguir aprendiendo de todos los maestros. Permítete conectar con ese sentimiento de pereza, con ese tedio, con ese esfuerzo, con a veces ese sacrificio con el que a veces haces tus prácticas, tus meditaciones, tus cargas. Eso es, conecta con ese malestar que a veces ese tipo de cosas, de actividades te puede generar. Y ahora date cuenta de esa emoción, de ese sentimiento que se generó cuando terminaste de meditar, cuando terminaste de cumplir con tus cargas del día, cuando te permitiste el espacio y el momento para meditar, para integrar y ver todos los beneficios para ti al poner de tu esfuerzo, al poner de tu diligencia, al ser tú diligente contigo mismo, los beneficios que obtuviste cuando estabas ansioso, ansiosa, y esa ansiedad disminuyó. Cuando después de una ira, después de una mala palabra, en una conversación, en una discusión, lo liberador que fue meditar y pensar bien las cosas y entrar en virtud, lo favorable que se sintió haber terminado un proceso y todo el esfuerzo, toda la diligencia que esto conllevó y la virtud que has podido acumular con todas las prácticas.
y cómo con esa virtud, con ese Dharma, con el entendimiento de ese conocimiento, de esa sabiduría, has podido ayudar a las demás personas. No tiene que ser dándoles todo, pero por lo menos dándoles una luz, poniéndoles una semilla para que vean un punto de vista distinto, para que puedan ver diferentes situaciones, dificultades de una forma diferente, teniendo en cuenta toda esa pereza, todo ese esfuerzo, pero también la diligencia y los beneficios que has obtenido. Ahora contemplemos lo que es la impermanencia y repite en tu mente, impermanencia. Hazte consciente de lo que es la impermanencia, que básicamente consiste en saber que lo único seguro es el cambio. La impermanencia nos habla que lo único seguro es el cambio. Y la naturaleza nos da prueba de ello. Las estaciones, el día, la noche, el ciclo de la vida, la muerte, el inicio de un ciclo y el fin de otro. Impermanencia. Cuando meditas en la impermanencia, aprendes a que lo único que tenemos es el aquí y el ahora, a vivir el presente, a tomar acción, a ponernos en marcha, porque el pasado es un secreto y el futuro es un misterio y lo único que nos queda es el presente. La impermanencia nos permite movernos, ponernos en marcha, porque no habrá nunca más otro instante como este, aunque estés con las mismas personas, aunque hagas lo mismo. El único instante que tienes es este. Permítete tomar acción, ponerte en marcha, ser diligente, porque tu ser de este momento evoluciona hacia el siguiente, sin parar.
Permítete comprender y entender que hay millones de células que en este momento en tu cuerpo dejaron de existir, pero al mismo tiempo hay otro millar de células que están comenzando a nacer, evolucionando sin parar. Eso es la impermanencia. Aquí estamos, aquí somos, es aquí donde eres. Contempla todas aquellas cosas que te atan, que no te permiten tomar acción, esos obstáculos mentales, el autosabotaje que en algún momento nos podemos hacer por simple pereza, por querernos echar atrás. Y dejemos ir un poco esa pereza tomando acción, siendo diligentes, llevando a cabo esos objetivos, un paso a la vez, para la consecución de nuestros objetivos, en la esfera laboral, en la esfera del estudio, de la academia, en las esferas de nuestro crecimiento personal, espiritual, nuestras prácticas. Si dejas ir un poco, tendrás un poco de paz. Si dejas ir mucho, tendrás mucha paz. Si dejas ir completamente toda esa pereza, tendrás paz completa, realización completa. Entre menos apegos tengamos, más libres andaremos. Permitiéndonos fluir aquí y ahora, con el presente, conscientes de la impermanencia, de que el momento es aquí y ahora, poniendo en marcha, siendo diligentes con nuestros objetivos, dándole valor a lo que estamos haciendo. Todo lo que hacemos tiene un valor en beneficio propio y aportándole a los demás, haciendo uso de todas las herramientas que hayamos acumulado, las prácticas que tenemos, esforzándonos por aplicarlas.
Una respiración profunda y consciente de este impulso, de que la impermanencia es constante, de que el cambio es constante y de lo único seguro es el cambio. Ponte en marcha, a avanzar, a ser diligente contigo mismo y contigo misma. Pon tu atención en aquello que es importante, que te permita evolucionar, que traiga beneficios a ti y a las demás personas a tu alrededor. Virya, diligencia, esfuerzo. Deleítate en la virtud. Deleítate en la virtud siendo diligente. Y sé virtuoso en la diligencia. Virya, diligencia. Toma una respiración profunda y con cada inhalación eres diligente para ponerte en marcha. Y poco a poco vuelve acá, manteniendo ese estado de diligencia aquí y ahora para darle valor a todo lo que estás haciendo. Muévete un poco, estírate si es necesario. Bueno, esta ha sido mi intervención con la explicación de lo que ha sido la paramita número 4, paramita Virya del esfuerzo o diligencia correcta. Si tienen preguntas, dudas o inquietudes, en este momento pueden abrir sus micrófonos o escribirnos por el chat. Si hay de pronto alguna duda o inquietud que la podamos resolver. De igual forma, si están viendo este video en nuestro canal de YouTube, en los comentarios también pueden dejarnos sus preguntas, sus sugerencias y también en el grupo de WhatsApp, quienes aquellos estén también nos pueden escribir. Estaremos atentos también para resolver cualquier duda o inquietud.
Bueno, si no hay dudas, inquietudes en este momento, les agradecemos mucho su presencia y poder haber contado con este espacio para ustedes. Y los esperamos la próxima semana, el próximo lunes, con otra nueva paramita a las 6 horas, 6 p.m. hora Ciudad de México. Y bueno, agradeciendo su existencia y su espacio en este momento, nos despedimos y les deseamos un feliz inicio de semana y que sea una semana muy diligente para todos. Muchas gracias.